Saludos amigas y amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. El licenciado Eduard Veras Vargas, especialista en Derecho Societario y Comercial, nos acompaña en esta edición. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Aprender a leer y escribir no solo le ayudará a abrir su mente al mundo, también abrirá el mundo para usted. La alfabetización permite ampliar los conocimientos, aumentar las oportunidades de conseguir empleo y mejorar su salario y su vida. Participe de otro gran cambio en nuestro país. Inscríbase en la alcaldía, la iglesia o cualquier institución de su localidad. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Saludos amigos de Principalmente. Hoy Principalmente cuenta con la participación de un joven profesional del derecho que, además de un largo ejercicio académico de la docencia, también tiene un ejercicio profesional muy sólido, muy continuo y permanente en los diversos tribunales del país. Se ha destacado en su ejercicio profesional, pero también en su labor académica, en el derecho comercial, pero también ha discurrido en diferentes materias del derecho, materia penal, materia civil, comercial y también en el derecho público, derecho administrativo. Pues hoy principalmente se siente honrado con la presencia de este joven abogado, el licenciado Eduard Veras. Con Eduard vamos a tratar todos estos temas y sobre todo su experiencia como joven profesional de derecho, tanto en la docencia, en la academia, como su ejercicio profesional, que reitero, un ejercicio profesional permanente, sistemático en todos los tribunales del país. Eduard, un placer tenerte por aquí. Para mí un alto honor y un privilegio compartir con usted y también con quienes fueron mis profesores en diferentes etapas de mi vida. Ramón fue mi profesor de sociología jurídica y el profesor Pedro Balbuena fue quien me enseñó derecho procesal penal a la luz del nuevo Código Procesal Penal, y me siento muy complacido
de haber recibido esta invitación y de tener la oportunidad de conversar con usted y con la audiencia. Y gracias, Eduardo. Mira, Eduardo, en los últimos años, el derecho comercial, una de tus especialidades, y que tiene muchos años impartiendo esa materia ya en diferentes universidades, ha experimentado un desarrollo inusitado debido a, sobre todo, al gran desarrollo económico y social que se ha producido en República Dominicana, pero más que todo al fenómeno de la globalización en el derecho comercial y sobre todo en las relaciones comerciales. Han influido de manera determinante los acuerdos de comercio que se han suscrito por parte del Estado Dominicano con otras naciones. Ahora, por ejemplo, uno de los más recientes fue el acuerdo de Erescasta, que se suscribió entre República Dominicana, Estados Unidos y Centroamérica. Pero también nosotros somos signatarios de la Organización Mundial de Comercio. Así es. Sin embargo, en lo que tiene que ver con nuestro Código Civil, que es, vamos a decir, en términos de ley, el instrumento legal que rige las relaciones entre los particulares en República Dominicana, siento que ha habido muy pocos cambios de esa legislación. Cursa en el Congreso Nacional una reforma al Código Civil. De todas maneras, ¿cómo tú sientes que ha progresado el derecho comercial en República Dominicana? ¿Cómo ha sido la respuesta de los tribunales en materia civil y comercial a los diferentes conflictos que en esta materia se producen en el país? Bueno, la pregunta es amplia. Realmente el derecho comercial nosotros tenemos que ver lo que es el comercio exterior y lo que es el comercio interior. A lo interno nosotros tenemos una dualidad de reglas. Las reglas para el comercio y los comerciantes que están en el Código de Comercio principalmente, y las reglas para los no comerciantes que están en el Código Civil. Entonces, hay esa dualidad. Básicamente el derecho comercial, como el derecho de los actos de comercio y los comerciantes, se diferencia del derecho civil en dos grandes vertientes. La primera es el tema de las reglas de la prueba, que no son las reglas de la prueba escrita preconstituida para los negocios que se imponen en el derecho civil en virtud del artículo 1341, sino que nosotros jurisprudencialmente hemos extendido esa libertad de prueba que para la compraventa comercial prevé el artículo 109 del Código de Comercio a todos los actos de comercio en general. Entonces, nosotros tenemos esa libertad que implica, entre otras cosas, que no se aplican en la materia comercial ni la regla esta del 1341 del Código Civil, en el sentido de que si el valor de la cosa, objeto del contrato, pasa de 30 pesos, hay que acudir a la prueba preconstituida a menos que exista un principio de prueba por escrito. Tampoco se aplica en la materia comercial la regla esta del doble original prevista en el 1325 del Código Civil, o tanto originales como partes con intereses encontrados. Tampoco se aplica la regla para las promesas unilaterales de pago prevista por el 1326 del Código de Comercio, ni tampoco para la existencia de una fecha cierta oponible a los terceros se aplica la regla del 1328 del Código Civil, en el sentido de que la fecha cierta se adquiere o por la inclusión del acto bajo firma privada en un acto auténtico, o por la muerte de uno de los firmantes, o por el registro en el Departamento de Registro Civil y Conservaduría de Hipotecas correspondientes. O sea, y también la otra vertiente es la ejecución de los actos de comercio. Por ejemplo, no hay la posibilidad en materia comercial de solicitar el otorgamiento de un plazo de gracia en beneficio del deudor. La intimación de pago puede ser hecha por una simple carta y no necesariamente por un acto de alguacil. Los intereses pueden también capitalizarse de manera... hay lo que se llama el anatocismo. No es necesario capitalizar intereses por 3 años como en la materia civil ordinaria, sin perder de vista, además de que en materia comercial la solidaridad se presume. O sea, si hay dos co-contratantes en materia comercial en un mismo contrato, se presume que ellos son
deudores solidarios de la obligación prometida. Eso en el comercio interno, pero en el comercio exterior ya tenemos otro tipo de reglas, fruto de la tendencia a liberalizar el comercio, básicamente el tráfico de mercancías a través de los diferentes territorios de los países que están involucrados en diferentes acuerdos de libre comercio. Eduardo, precisamente a propósito de cómo responde la legislación interna a todos estos cambios, y bueno, en un derecho como el comercial tan vivo, ¿verdad?, donde la práctica va haciendo de alguna manera lo que va, está como una de esas fuentes que siempre se estudia en el derecho comercial con particular énfasis, porque surgen en las transacciones entre comerciantes, nuevas modalidades contractuales, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la situación en nuestro país en cuanto a iniciativas de reforma? Por ejemplo, sabemos que recientemente se ha estado discutiendo lo del Código Civil, lo del Código Penal. ¿Qué hay con el Código de Comercio? Bueno, alrededor del año 2000 fue que tuve conocimiento de diferentes proyectos que se estaban debatiendo, porque está el proyecto que presentó la comisión presidencial designada por el presidente Fernández, y estaba de igual modo vigente en esa época un anteproyecto que fue patrocinado por la Finjus. Ninguno de esos proyectos que yo tenga conocimiento ha prosperado, ha prendido en el Congreso Nacional. Entiendo que el que ha sido una prioridad últimamente es el Código Penal, que ha avanzado bastante. Entiendo que de igual modo hay avances importantes en un proyecto de reforma al Código Civil. En esos casos, ambos casos son fieles a las reformas que han intervenido en Francia a finales del siglo pasado. O sea que se mantiene, contrario a lo que ocurrió con el Código Procesal Penal, la tradición jurídica francesa, que tiene sus ventajas y sus desventajas. En el caso del Código Civil Dominicano actual, es un código más fiel al Código Civil francés de 1804, el Código Napoleónico, que su versión actual francesa. Es decir, el Código Civil francés ha sido modificado tantas veces ya y se ha alejado mucho más que la versión que nosotros tenemos en el Código Dominicano, del original Código Napoleónico. Hay un tema importante en torno al derecho comercial que nos coloca, digamos, en la reciente reforma, podríamos decir todavía reciente, de la Ley de Sociedades, sobre todo, que también a su vez fue reformada con posterioridad y que nos coloca en un régimen completamente distinto a aquel que teníamos con anterioridad, incluso modificando toda lo que podría decirse que era la fisonomía del régimen de sociedades, y una cosa muy interesante que es que ha creado al lado de eso, digamos, todo un cuerpo penal destinado a reprimir los delitos que pudiesen darse en ese ámbito societario. Nos gustaría que de alguna manera pudieras tú ponernos en contexto, tanto en lo que tiene que ver de manera, digamos, breve y concisa con las novedades que trae la Ley de Sociedades, y por otro lado, con relación al régimen penal que le acompaña. Sobre todo, partiendo de la idea que me parece que la mayoría de los delitos, o algunos de ellos, son de acción pública a instancia privada y otros de acción privada o mixtos, que es una nueva tendencia muy propia de República Dominicana, que crea infracciones que son de acción privada y al mismo tiempo de acción pública a instancia privada. Así es. Bueno, nosotros hemos tenido una gran revolución con la ley 479-08 de diciembre del año 2008 en materia de sociedades comerciales. Nosotros pasamos de un código de comercio que regulaba las sociedades comerciales entre los artículos 18 y 64 del Código de Comercio, dejándole la parte del contrato de sociedad a los artículos 1832 y siguientes del Código Civil. Entonces ya en una legislación especial de unos 500 y tantos artículos, nosotros se lo dedicamos todo eso a las sociedades comerciales, pero no como antes, en que nos concentrábamos en esos articulados, en la formación de las sociedades, dejando todos los demás aspectos de la vida societaria al libre albedrío, a la autonomía de la voluntad, y sin grandes regulaciones
sobre aspectos nodales de la vida de esta, como las transformaciones, las fusiones, las escisiones, y sobre todo teniendo en cuenta las grandes tendencias en la regulación de la administración de las sociedades tendentes a garantizar la fidelidad de la administración. Entonces nosotros tenemos ya actualmente con esta ley una legislación suficiente, aunque hubo una contrarreforma en enero del 2011 con la ley 31-11 que revirtió muchos aspectos positivos que tenía en su versión original la ley 479-08, pues entendemos que dista galácticamente lo que tenemos hoy de la pobreza que representaban aquellas escasas decenas de artículos que regulaban la vida de las sociedades. En cuanto a las infracciones, yo creo que lo más importante que debemos resaltar es que el artículo 479 de la ley 479-08 incorpora una infracción muy interesante desde mi óptica que se llama abuso de bienes sociales. En Francia se llama así, y es un tipo penal que resulta mucho más conveniente para garantizar la persecución de actos desleales en la administración de las sociedades. Por ejemplo, ustedes saben que en el caso de las infracciones clásicas del robo, la estafa, el abuso de confianza, pues requieren unos elementos materiales para caracterizar, para que se concrete el tipo. El robo requiere el elemento material de la sustracción, el abuso de confianza requiere la disipación, luego de haber recibido una entrega en virtud de uno de los contratos enumerados por el artículo 408 del Código Penal. Entonces, en la ley 479-08, en su artículo 479, establece un tipo que es mucho más amplio, que es pura y simplemente hacer un uso abusivo del bien en beneficio personal del administrador y no en beneficio de la sociedad. No requiere la distracción ni la disipación del bien para constituir el hecho punible, para que se cometa la infracción, para que se concrete el tipo penal. Entonces, a mí me parece sumamente conveniente e interesante. De igual modo, el artículo 514 de la ley establece que, salvo que se trate de una infracción cometida dentro del marco de la administración de una sociedad cotizante en el mercado de valores, entonces la persecución será utilizando el procedimiento para las infracciones de acción privada, es decir, sin la intervención del Ministerio Público. En los demás casos se trata de infracciones de acción pública, de manera que el Ministerio Público será quien lleve la persecución, que lleve la responsabilidad de perseguir esas infracciones. Edward, en principio conversábamos sobre la evolución de los tribunales, sobre todo en el conocimiento de estos tipos de conflictos en materia civil y comercial, porque recuerdo en mi ejercicio que se inició en materia civil y comercial, y obviamente las reglas de procedimiento, sobre todo cuando vamos a suponer se conocía una demanda en cobro de peso, a veces los procesos se eternizaban. No sé cómo ha evolucionado, si hay más agilidad en el conocimiento de los procesos, porque tenemos, bueno, a no ser de las modificaciones que tenemos del Código Civil, las leyes que son de 1978, que creo que son las modificaciones más recientes, que a partir de ahí no se ha producido, sino que lo que hay es un proyecto de modificación del Código Procesal Civil que está en curso. ¿Cómo se ha manifestado en los tribunales de la República, sobre todo en lo que tiene que ver con la agilidad del conocimiento de este tipo de demandas, las demandas en cobro de peso, que se trata siempre de un crédito que muchas veces, bueno, tú adquieres para cobrar ese crédito, lograr tener éxito en esa demanda, primero tú solicitas un auto al juez, el juez puede hacer que te dé el auto, generalmente lo daban, no sé cómo está ahora, te daban el auto, con ese auto tú tenías capacidad para embargar conservatoriamente. Así es. Luego tú tenías que demandar la validez de ese embargo
y ese embargo, una vez validado, tú lo podías traducir en un embargo ejecutivo. ¿Cómo ha ido marchando ese proceso, tú que tienes un ejercicio permanente, constante en materia civil y comercial y sobre todo en este tipo de demandas? Bueno, realmente la justicia dominicana está sobrecargada de trabajo. Muchos tribunales manejan una cantidad muy alta de expedientes sobre todo tribunales unipersonales, donde un solo juez debe de enfrentar una montaña de trabajo que uno a veces no imagina cómo lo logran. Pero también eso tiene el peligro de la mecánica, la repetición, de que no siempre se tenga, son seres humanos, pueden cometer errores, pueden equivocarse. Pero en general, la tendencia es que hay más cuidado que en otra época, en el sentido de que hay que justificar que el crédito está no solamente justificado en principio, sino que existen los presupuestos para adoptar estas medidas que se deben regir como las medidas cautelares en general. Debe haber ciertamente algún tipo de dificultad y algún tipo de peligro en realizar el crédito, y por eso se adoptan estas medidas conservatorias que se deben regir por los mismos principios de las medidas cautelares en general en el derecho. Y estos procedimientos suelen ser bien ágiles. Donde yo he apreciado que estamos en pañales es al momento de utilizar las alternativas que nos brinda el derecho comercial. Por ejemplo, usar el procedimiento comercial previsto en el Código de Procedimiento Civil nos facilita que, en vez de emplazar al demandado a constituir abogado en la octava, nosotros le pedimos al juez que nos fije una audiencia y citamos al demandado a comparecer a fecha fija, lo cual agiliza el proceso. Y el juez debería, en esta materia, asumir el criterio de que el proceso debe conocerse con un poquito más de celeridad. En la medida en que el crédito sea de naturaleza comercial o que el demandado sea un comerciante, sin importar el procedimiento elegido, también eso nos da la oportunidad de oponer en principio todas las pruebas que el derecho comercial pone a nuestra disposición y no estar limitado por esta disposición archiconocida del Código Civil, el artículo 1341, que nos dice que si el valor pasa de 30 pesos, pues tenemos que valernos de la prueba escrita preconstituida. Es frecuente, Edward, que sin embargo muchos litigantes tramitan, aún tratándose de un crédito comercial o tratándose de un demandado que sea comerciante, acuden al procedimiento común, del procedimiento civil, sabemos así. ¿Cuál es la situación como solución procesal frente a ese apoderamiento que se da en esos casos? Bueno, se ha dado un debate jurisprudencial interesante en esa materia, porque primero se alegaba en un principio que había una situación de incompetencia. Es decir, el mismo juez de lo civil y lo comercial, si lo apoderaban por la vía civil, caía en la inelegancia juris, recuerdo así mismo lo dice el texto del profesor Artañán Pérez Méndez, de decir, yo soy incompetente en virtud de este procedimiento, pero soy competente en virtud de otro procedimiento, que es el civil. No es elegante. Pase por la ventana siguiente. Exactamente. La ventana siguiente, esperarlo el mismo. Entonces, eso era un absurdo. Luego la jurisprudencia evolucionó y dijo, bueno, aquí lo que hay es una nulidad del procedimiento, lo cual tiene dos grandes problemas para mí. Recordemos que a partir de... existen dos principios para la nulidad de forma. No hay nulidad sin texto ni hay nulidad sin agravio. No hay ningún texto que prescriba que eso es apenas de nulidad y no imagino agravio posible en la medida en que el procedimiento y las pruebas no dependen en modo alguno de otra cosa que no sea la calidad de comerciante o no comerciante del demandado. Por lo tanto, el procedimiento civil ofrece más garantías para todo el mundo porque es más lento que el procedimiento comercial, o sea, no hay agravio posible. O sea que realmente eso queda en la práctica a opción de la sapiencia o de la ignorancia de quien opte por uno o de otro.
a menos que se hayan solicitado autorización para trabar medidas conservatorias en virtud del artículo 48 y siguiente, en cuyo caso la demanda en validez necesariamente deberá seguir el trámite en virtud del procedimiento civil, que ya eso es otra cosa. Eduardo, se da con mucha frecuencia que personas que son deudores, vamos a suponer de una institución financiera, tiene un crédito, por X razón a lo mejor se ha retrasado 1, 2, 3 pagareses de ese crédito y esa persona es demandada civilmente por ante los tribunales. Sucede que en el curso de la demanda el deudor comienza a pagar. Si el acreedor acepta un primer pago, ¿cuál sería el destino de esa demanda? Bueno, ahí realmente eso está sujeto a interpretación. Muchos jueces entienden que ha habido una novación del crédito y que por lo tanto ya el título que soportaba ese crédito fue objeto de novación y ya hay un nuevo crédito distinto sujeto a otras condiciones. Entonces, ahí la parte determinante, lo más importante es si al momento de tomar el recibo se deja claro que esa aceptación de ese pago no implica novación ni renuncia al crédito original ni a su título, porque por precedentes que se han dado mucho en la práctica, se tiende a reconocer que esa aceptación pura y simple de un pago implica novación y por tanto renuncia al título original, que ya la deuda, el crédito está sujeto a otras condiciones distintas a las originalmente a las que dieron origen a la demanda. Edward, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa y en el próximo segmento vamos a seguir tratando sobre otro tema de sumo interés para los amigos televidentes. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la presencia y la participación del licenciado Edward Veras. Edward, el mundo del derecho civil y comercial es sumamente interesante porque envuelve las relaciones entre particulares y son las relaciones comerciales, las relaciones que se dan de intereses que generalmente muchas veces traen dificultades. Por eso los viejos del campo expresaban que vamos a hacerlo por escrito, porque a veces se hacen contratos de tipo verbal, pero tú sabes que las palabras se las lleva el viento. Sí, y es mejor escribir o tener una factura o tener un recibo. Ya lo decían los romanos, verba volant, scripta manem. Sí, entonces hablábamos de ese tipo de relación, no necesariamente tenía que ser con un banco, con una financiera, sino también de manera particular un préstamo o una venta condicional, que cuando el acreedor, después de haber incoado una demanda, recibe un pago o un pago a uno de esos pagarés, tú dices, bueno, se está produciendo una novación. Por consiguiente, eso se entiende como una, vamos a decir, dejo la demanda para que la gente lo entienda, el pueblo que nos escucha y nos ve, lo entienda, se le sea mucho más asequible. Eso se da con mucha frecuencia. Y no importa el nivel. Bueno, incluso se da en situaciones en que en primera instancia la persona es condenada, recurre esa decisión en apelación y en apelación entonces decide comenzar a pagar. Si el acreedor
aún en apelación y teniendo una sentencia condenatoria en primera instancia, recibe el pago, ¿se produce la misma situación? ¿Se pudiera decir que se produce la novación? Bueno, recuerde usted que, doctor, que en todo caso no estamos en materia de una ciencia exacta. El derecho es como ciencia social, es una ciencia inexacta. Yo entiendo que ahí interviene una variable distinta, que es la existencia de una sentencia condenatoria que ordena el pago. El acreedor en ese caso podría decir, no, usted lo que está haciendo es ejecutando la sentencia, quizás no está haciendo una ejecución instantánea, sino que lo va a hacer en diferentes partidas, y usted lo que está renunciando a sus propios recursos, porque usted le está dando aquiescencia a la sentencia que lo condenó a pagar. O sea que todo depende de la interpretación. Pero ahí se produce una interrupción de la ejecución de la sentencia porque él recurre en apelación y ya están en otra instancia, en apelación. Por consiguiente, a no ser que la sentencia ya sea ejecutoria, y generalmente ese tipo de decisiones no son ejecutorias, pudiéramos decir que el proceso está comenzando de nuevo. Eso es una manera de verlo y es una manera inteligente, pero también hay otra posibilidad que se me ocurre, que me gustaría que la pondere, y es la siguiente. Una de las causas por la cual se hace inadmisible un recurso en contra de una sentencia es cuando uno empieza voluntariamente a ejecutarla, que le da aquiescencia a la sentencia. Entonces, ¿en qué medida ese pago, ya en virtud de una sentencia, aunque sea parcial, aunque sea inferior al monto de la condena, no es un comienzo de ejecución no es una manera de acatar esa sentencia, de darle aquiescencia y por lo tanto renunciar a todos los recursos en contra de ella? O sea, yo entiendo que estamos ante un escenario hipotético muy interesante de laboratorio, donde no es quizás tan fácil, como este programa no tiene un guión preestablecido, donde surgen las preguntas de una manera coloquial. Aquí ustedes de manera tan amable e inteligente plantean inquietudes, pues decirle a ustedes, mira, esta es la solución de este caso, sería un atrevimiento de mi parte, porque la verdad que hay temperamentos en una y otra posición. Edward, hay otro aspecto que es de mucho interés de mucha gente, que tiene que ver con el mundo de los alquileres de viviendas. Ajá. Y aprovechando esta conversación espontánea, yo recuerdo que el tema del término en el contrato, o sea, normalmente cuando se firma un contrato de alquiler, lo que se dice, por ejemplo, este contrato es por 1 año. Pero eso se convirtió en la práctica en nuestro país en letra muerta. Sí. Lo cual en muchos casos también llevó a desincentivar la idea de que las personas pudieran poner en el mercado viviendas para alquiler. Sí. Porque el inquilino salía cuando quería. ¿Eso sigue siendo así? O no sé si recuerdo que hubo una intervención jurisprudencial. Hubo una intervención jurisprudencial. ¿Pero qué tanto ha cambiado eso? Yo te diría que eso depende. Tú sabes que cuando tú tienes un contrato de ejecución sucesiva, que está previsto, tiene un término establecido y tú lo sigues ejecutando, tú caes en una situación que se llama tácita reconducción, que convierte el contrato en un contrato por tiempo indefinido. Si hay tácita reconducción, ya, aunque tú hayas escrito que el contrato era por un tiempo específico, por un término específico, ya el contrato automáticamente, los hechos lo convierten en un contrato por tiempo indefinido. O sea, si tú aceptas el pago del mes 13, exacto, y el contrato era de 12 meses. Exacto. Ahí hay tácita reconducción sin discusión. Y se hablaba, el decreto que regía la materia, hablaba de que si tú no denunciabas un mes antes, se consideraba como que ya es automática la renovación del contrato. Y más que eso también se decía que el decreto, el famoso decreto ley aquel, no establece entre las causales de terminación del contrato de arrendamiento el vencimiento del término. Y como es un decreto ley de orden público, que por eso no era posible. Ahí fue que vino el giro jurisprudencial. O sea, el vencimiento del término sí lo es ya en virtud de esa jurisprudencia. Lo que la jurisprudencia no puede modificar y no ha abandonado es el criterio
en virtud de la ley, de que si ejecuto el contrato más allá del término, entonces lo convertí automáticamente en un contrato por tiempo indefinido, lo cual no quiere decir que no se pueda desalojar. Eso lo que quiere decir es que habrá que buscar otra causal para acceder al desalojo. Un tema vinculado a eso también tiene que ver con el hecho de que una ley de emergencia se convirtió en derecho común, aún después de que la emergencia pasara, que es uno de los elementos constitucionales que están vinculados a eso. Eso pasa mucho aquí. Otra cosa que quizás es importante discutir, tiene que ver mucho con el origen mismo del Código Civil, que de alguna manera está asignado por el liberalismo económico, digamos del siglo XVIII, el laissez-faire, y de hecho uno de los principios cardinales del Código Civil, la autonomía de la voluntad, es un principio que aún hoy en día entre nosotros conserva, digamos, casi toda su vigencia. Pero al lado de ese principio hay otros principios que se han ido incorporando con el tiempo, con estos tiempos que ya no son de ese liberalismo salvaje y que tienen que ver con la justicia en el derecho de los contratos. Y traigo esto a colación porque hace aproximadamente un año, yo creo que para julio del año pasado, la presidencia de la Suprema Corte de Justicia dictó un auto en el cual en el cual reconocía la posibilidad de indexar un estado de costa. O sea, partiendo del hecho de que la ley sobre costa y honorario, la ley viejísima de principios de los años 60, la ley 302, no satisface quizás los requerimientos que para esas diligencias requiere el mundo del día de hoy. Entonces, habría que ver, y quizás es un tema importante, discutir hasta qué punto este tipo de decisión no afecta la concepción original del mundo de los contratos, sobre todo a la luz de un fallo antiquísimo del año 1870 y pico. El fallo Crapone, que de alguna manera dejaba establecida, fija la posición de la jurisprudencia francesa en torno a la imposibilidad de alterar las condiciones originalmente pactadas. ¿Cuál es tu parecer en torno al tema? Bueno, me parece una alusión interesantísima a una jurisprudencia clásica, la jurisprudencia del canal de Crapone, que interpretando el artículo 1134 del Código Civil establece que no importa que las condiciones socioeconómicas hayan cambiado, no se pueden alterar las cláusulas contractuales libremente convenidas entre las partes. Entonces, siendo el contrato de servicios profesionales entre un abogado y su cliente un contrato sujeto a la aceptación entre las partes de esas condiciones, pero supliendo la ley 302 cualquier ausencia de acuerdo en cuanto a la remuneración, entonces rige esa remuneración mínima prevista en la ley 302 sobre costas judiciales y honorarios de abogados. Pero esa resolución de la Suprema Corte de Justicia a mí me genera más preguntas y críticas, y su pregunta me genera más preguntas, más interrogantes que posibles respuestas. En primer lugar, la resolución no se refiere a las costas, que son los gastos que genera el proceso y que normalmente uno se lo cobra a la contraparte. La resolución se refiere a los honorarios que se le deben al propio abogado al que uno contrató, lo cual me parece que no es ni siquiera lo que era objeto de la homologación, pues se estaba pidiendo la homologación de un estado de costas para cobrárselo al contrario. Pero en los motivos de la resolución me parece que se refiere a los honorarios. Mi contraparte no me debe honorarios, pero podría resultar condenado al pago de las costas del proceso, y son dos nociones distintas. Esa es la primera interrogante, si la Suprema Corte de Justicia lo quiso hacer con las costas y con los honorarios o solo con los honorarios. Esa es la primera interrogante. La segunda que me surge es el tema de que en virtud de esa jurisprudencia del canal de Crapone, pues aparentemente me podría resultar inflacionario, sobre todo porque se trae una regla, se alude
a una regla de una ley especial como el Código Tributario para aplicárselo a una situación prácticamente general, que es que son los honorarios pretasados por una ley como la Ley 302. Entonces me parece que ahí se estaría aplicando como principio una norma de carácter muy excepcional y a fines meramente recaudatorios como el Código Tributario, Ley 1192, si mal no recuerdo. ¿No te parece a ti que de alguna manera hay una cuestión de proporcionalidad también envuelta? O sea, se previó en el 60 y pico un monto específico como honorario, pero el tiempo le ha ganado, digamos, la realidad le ha ganado a lo que originalmente el legislador previó como justo por concepto de honorario. Pero yo creo que sí, que la ley está desfasada, pero yo creo que eso amerita una intervención legislativa, que la Suprema Corte de Justicia bien podría ejercer su facultad de iniciativa legislativa y proponer una reforma a la Ley 302. Pero hacerlo de esa manera tiene esos inconvenientes, además de que un ajuste puro y simple por inflación nos convertiría en los profesionales mejor pagados de la República. Yo creo que ver cómo un estado de costa de 20,000 pesos se convierte en más de 400,000 me da la idea de que sí, pues a lo mejor estoy en la profesión correcta, porque eso es un aumento, un incremento exponencial, yo diría brutal, que va a resultar inflacionario si empezamos a extenderlo a otros aspectos de la vida en sociedad. O sea, yo creo que la Suprema Corte de Justicia tuvo una muy buena intención, pero que al final del día no creo que va a resultar en una gran idea mantener ese criterio. Lamento disentir, ¿verdad? Pero no me parece que sea la mejor idea. Edward, hablamos sí tangencialmente, la sugerencia de Ramón, sobre el contrato de alquiler. Yo sé que es uno de los problemas más latentes en la sociedad dominicana. Bueno, tiene un carácter social debido a la gran escasez de vivienda que hay en República Dominicana, pero yo ejercí mucho en esa materia y básicamente recuerdo en el inicio de mi profesión era defendiendo a los inquilinos. Sí. Tenía mucho y aprendí muchos trucos, sobre todo tendente a incidentar los procesos. Había muchas formas de incidentar. Un cliente tuyo lo demandaban en desalojo, fuera por una demanda en cobro de peso porque se retrasó en el pago de la mensualidad de los alquileres, o sencillamente tú eras un inquilino cumplidor, pero sucede que lo que tú pagabas era, vamos a decir, una chilata, sí, en el sentido de como lo expresa el pueblo. Y el propietario de esa vivienda decidía, por ejemplo, solicitarte un aumento con el que tú no estabas de acuerdo, entonces tú ibas a la Comisión de Control de Alquileres y Desahucios, precisamente que está en la Procuraduría General de la República. Así es. Ahí, si tú demandabas, o sea, que tú necesitabas tu vivienda, fuera para vivirla, fuera para remodelarla, entonces te comenzaban a dar plazos. Así es. Unos plazos que podían ser de 1 mes, de 2 meses, de 3 meses, de 6 meses. Luego que se daba la decisión, de a ti como inquilino te decían, tienes 6 meses para entregar la vivienda. Bueno, cuando se cumplían los 6 meses, tú sencillamente decidías no irte. No se te podía ejecutar esa decisión de la Comisión de Desahucio. Entonces tenía que ir al tribunal. En este caso el juzgado de paz, que es a quien el decreto ley manda como competente para conocer de este tipo de acciones. Entonces cuando te ibas al juzgado de paz, venían los incidentes. Obviamente te solicitaban una serie de documentos que tú tenías que depositar, el título, la constancia del depósito, la constancia del depósito en el banco agrícola, el cintillo de la propiedad, el cintillo de la propiedad catastral. O sea, era el propietario pasaba, o me imagino que todavía está pasando, por un calvario
esto obviamente desestimula sobre todo el hecho de que la gente invierta en la adquisición de vivienda, en este caso apartamento y eso, y es un tanto problemático. Ese proceso todavía mantiene las mismas modalidades. ¿Se han producido algún tipo de decisiones por parte de la Suprema Corte de Justicia que hayan hecho mucho más expedito el hecho de que un propietario que desee que se le entregue su vivienda por las razones que fueran, el inquilino esté en disposición de entregar? Bien, yo no ejerzo, no he llevado tantos desalojos como usted probablemente, pero sí en los que me ha tocado intervenir, recuerdo que me han tocado en diferentes épocas de mi ejercicio, tanto al inicio, ¿verdad?, por allá por el año 97, como recientemente, como el año pasado. Y en cada ocasión, pues, uno ha tenido que hacer acopio de los precedentes jurisprudenciales y de la legislación aplicable. Últimamente, entiendo que la ley 1888 establecía que era imprescindible para demandar el desalojo presentar la constancia de que el propietario estaba al día en el pago del impuesto sobre la vivienda suntuaria y solares urbanos no edificados, que posteriormente fue convertido en lo que hoy conocemos como el IPI. La Suprema Corte de Justicia estableció, no por la vía principal, sino por la vía de la excepción, el precedente de que esa disposición era inconstitucional y por lo tanto ese ya no es aplicable. No he visto ninguna jurisprudencia sobre el famoso cintillo catastral, tampoco por la vía principal, lo he visto por la vía de la excepción, que esa no es tampoco constitucional, porque se ve como una vulneración al derecho de propiedad. Pero yo creo que ahí el grave problema que tenemos es que no se ha hecho un análisis sensato de la situación de los alquileres. Porque una cosa es un alquiler para vivienda, para el cual ese andamiaje jurídico es excelente, y otra cosa es un alquiler para fines comerciales. Por ejemplo, en Francia, todo arrendamiento comercial se presume que es por lo menos por 9 años. Y la revisión del precio es cada 3 años, es trienal. Entonces usted tiene que... ese arrendamiento comercial le hace posible a usted explotar un régimen jurídico diferente para el fondo de comercio, para el famoso punto comercial. Pues no es posible, sobre todo en nuestro país, donde quizá el fondo de comercio depende más de su ubicación en la mayoría de los casos. Por ejemplo, usted tiene un establecimiento en la playa o en una zona histórica, pues evidentemente que su clientela, su volumen de ventas está atado a ese lugar donde usted tiene su explotación comercial. Entonces, eso es una parte importantísima del valor del fondo de comercio, ese lugar, y normalmente eso es alquilado. Entonces, para el desarrollo de la inversión en inmuebles comerciales, yo entiendo que nosotros tenemos que tener un régimen jurídico diferente para los arrendamientos comerciales a los arrendamientos para vivienda. Muy bien. Vamos a aprovechar para hacer una breve pausa y en el próximo segmento seguiremos discutiendo sobre este y otros aspectos de sumo interés. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Aprender a leer y escribir no solo le ayudará a abrir su mente al mundo, también abrirá el mundo para usted.
La alfabetización permite ampliar los conocimientos, aumentar las oportunidades de conseguir empleo y mejorar su salario y su vida. Participe de otro gran cambio en nuestro país. Inscríbase en la alcaldía, la iglesia o cualquier institución de su localidad. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Seguimos, amigos, principalmente hoy con el licenciado Eduard Veras. Bueno, Eduard, ya tú sabes que el tiempo en televisión es un dictador, pero hay un aspecto importantísimo que es del manejo de tu ejercicio profesional y que tiene que ver con las relaciones comerciales, sobre todo con el levantamiento del velo corporativo. Explícale a los amigos televidentes en qué consiste, que tanto se oye decir en los medios de comunicación, en qué consiste el levantamiento del velo corporativo. Bueno, ahí le hemos tomado prestado a los anglosajones la terminología. Básicamente consiste el levantamiento del velo en virtud del artículo 12 de la ley 479/08 en la inoponibilidad de la personería jurídica de una sociedad comercial cuando ésta es usada con fines fraudulentos, es decir, para perjudicar los derechos de terceros, como por ejemplo para insolventar a una persona, para disipar hacia esa sociedad activos que en realidad pertenecen a una persona que es deudora de otra y que utiliza esa compañía, esa sociedad comercial como un parapeto para allí proteger ciertos activos de la acción de sus acreedores, para, por ejemplo, para engañar a una esposa, a un esposo, ¿verdad? En las relaciones conyugales se dan ese tipo de situaciones penosas de mala fe, donde uno quiere engañar al otro para no respetar el régimen matrimonial adoptado. Pues para eso sirve una acción en desconocimiento de la personalidad jurídica de una sociedad de comercio. Es una acción que no implica la nulidad de la sociedad, sino que para ese caso en específico la sociedad es como si no existiera, y esos activos, aunque estén registrados a nombre de ella, se consideran que pertenecen a una persona, normalmente su socio o su administrador, y que no se le puede oponer la personería jurídica al demandante para impedir que él persiga esos fines. Es importante decir que se diferencia de una acción en nulidad de la sociedad y que se diferencia también de una acción en simulación de la sociedad, puesto que los regímenes son diferentes, pero además es importante que se
tome en cuenta que la acción en desconocimiento de la personería jurídica de una sociedad puede ser llevado también por la vía de la excepción, como un mecanismo de defensa en el medio de un determinado proceso. O sea que en un proceso en que una sociedad me está cobrando un crédito, Ajá. pero yo tengo por mi parte, el socio, el accionista principal, Es tu deudor. es mi deudor, yo puedo ponerle ese crédito. Tú puedes Siempre que invoque el fraude, claro, para... Tú puedes probar el fraude, invocar y probar el fraude, y que el juez, en virtud del 12 de la ley 479-08, le declare esa personería jurídica inoponible a tu representado y que compense los créditos, por ejemplo, hasta el monto del Antes de inferior. esa disposición legal, no teníamos disposiciones expresas sobre el levantamiento del velo. No es que no existieran, es que era mucho más difícil de lograrlo. Por ejemplo, siempre está el tema de las nulidades en las sociedades comerciales, pero actualmente el régimen de las nulidades tiende a limitarse bastante para proteger a los terceros. Por lo tanto, no es tan efectivo como lo era antes. Y el tema de la simulación implica una carga probatoria muy pesada, porque la simulación realmente tiene su régimen, un régimen de pruebas que ustedes conocen muy bien, que normalmente nosotros no enfrentaremos esas dificultades en materia de velo corporativo. Por ejemplo, entre las partes, la simulación solamente se puede probar mediante el contraescrito. Los terceros ya tienen otro régimen. Edward, la verdad decíamos que el tiempo en televisión es un dictador. Ya hemos concluido, lamentablemente, por el día de hoy, pero esté pendiente que quedaron muchos temas interesantísimos pendientes de discutir, y en una próxima oportunidad vamos a emplazarlo para que esté aquí de nuevo con nosotros principalmente. Yo muy agradecido de usted y del profesor Pedro y del profesor Ramón de compartir con ustedes. Me sentí como en mi casa conversando con ustedes, y la verdad que los felicito por su programa y de verdad que estaría encantado de volver. ¿Cómo no? Muchas gracias.